para poder avanzar en estos temas. Un poquito, bueno, para aquellos que no estuvieron, quizás por la mañana, estamos viendo y tratando este tema que es el que trata sobre la piedad familiar, ¿no? Y de alguna manera es un tema que nosotros, como bien decíamos por la mañana, un tema que debemos tener en cuenta. Es un tema importante porque es uno de esos temas que muchas veces, a causa de un montón de circunstancias, de un montón de situaciones y quizás hasta de un entendimiento un poco pobre sobre el tema, nosotros no llevamos adelante, ¿no? Pero creo que en la primera oportunidad, en esta lección que pudimos ver en el horario de la mañana, ya pudimos ver de qué se trata esto, ¿no? El tema de la piedad familiar. Y dentro de ese tiempo nosotros pudimos ver que así como todas las cosas, es necesario que los hijos de Dios le den la gloria a Dios en absolutamente todo lo que hacen en su vida, ¿no? No solamente con respecto a la familia, sino también en lo laboral, en el estudio, en el lugar en donde el Señor nos haya colocado en esta vida día a día. Uno de los propósitos que el Señor busca en la palabra para su pueblo es que siempre le den la gloria a Él. Y cuanto más aún con respecto al tema que nosotros estamos tratando, ¿no? De la piedad familiar. Porque decíamos que las familias piadosas son las que conforman las iglesias piadosas. Familias que se preocupan por el bienestar espiritual de sus integrantes, familias que están basados en la palabra y que pretenden que sus hijos también estén ahí, familias, padres que se preocupan por la salud espiritual de sus hijos y que buscan su salvación. Esto es parte de la voluntad del Señor y es parte de lo que el Señor pretende para el pueblo de Dios. Por eso el tema de la piedad familiar es un tema muy importante. Y ya hemos dado algunas consideraciones sobre eso, ¿no? Principalmente porque también es un tema que refleja la relación entre las personas. Y esa relación entre las personas nosotros las vemos en la misma Trinidad. Pero también vemos la relación de Dios Padre por medio de Cristo con su pueblo, en una relación que la podemos ver analógicamente entre la relación de los padres terrenales y sus hijos. Y también vimos cómo, lamentablemente, este es uno de los temas que está muy maltratado y que a lo largo del tiempo se ha desintegrado dentro de las familias, ¿no? Lamentablemente hemos perdido la perspectiva bíblica del tiempo que nosotros tenemos que dedicar responsablemente a nuestras familias, en nuestras casas, del hecho de tener un culto general en nuestras casas, familiar, ¿no? No general. El culto general más bien se refiere al tiempo que, por ejemplo, pasaremos mañana, si Dios lo permite, pero sí a un culto familiar, al tiempo de adoración familiar junto a nuestra familia y a nuestros hijos. Un poco de esto es lo que estamos hablando en este día. Yo espero, hermanos, que con la gracia que el Señor tiene para con su pueblo, nosotros podamos comprender estas verdades, porque de eso depende realmente la iglesia también. Y volvemos a mantener ese mismo principio, ¿no? Donde hay familias fuertes espiritualmente, firmes en el Señor, la iglesia también va a ser una iglesia fuerte espiritualmente. Porque la iglesia está conformada de familias. Así que bien, en esta segunda lección nosotros vamos a ver la naturaleza de la familia. Y dentro de esta lección también debiéramos ver los deberes de la familia, los deberes de los padres, del papá específicamente, los deberes de las madres en la función de mamá, los deberes de los hijos para con los padres y también de los padres en conjunto para con los hijos. Pero esa parte no vamos a llegar en las lecciones y sí la van a ver, ya hemos ahí organizado con el pastor Javier, que él va a avanzar sobre ese tema la próxima vez que él esté con ustedes. Pero nosotros vamos a ver la naturaleza de la familia en esta tarde y algunos deberes de la familia, pero muy por arriba. Luego, el pastor Javier va a ahondar en esos conceptos, ¿no?
Y luego vamos a ver en la segunda entrega, en esta tarde, algunos conceptos generales y preliminares antes de entrar a lo que Javi va a entrar el mes próximo. Pero dentro de la naturaleza de la familia, cuando nosotros hablamos de la naturaleza de algo, tiene que ver con todo lo que está alrededor. Nosotros no podemos entender la naturaleza de cualquier cosa que querramos investigar si no vemos y no conocemos lo que está alrededor, la forma que tienen las cosas que le pertenecen a esa familia. En este caso, en el caso de la familia. Pero esto se puede aplicar a cualquier cosa en la vida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de naturaleza de la familia, debemos observar dos cosas importantes. El orden que tiene y el sentido evangélico. Porque claro, nosotros estamos viendo la familia, pero dentro de un contexto cristiano. No estamos hablando de la familia a nivel social, o no estamos hablando de la familia en el entorno de la comunidad. No, estamos hablando de la familia, pero desde el campo bíblico, desde el campo escritural, o por lo menos como Dios lo ve, o la connotación que Dios tiene sobre la familia, ¿no? Porque, claro, nosotros pertenecemos a una misión en este tiempo, pero que por la gracia del Señor, si esto sigue perdurando en el tiempo y con la gracia y con la mano del Señor poderosa, va a ser una iglesia local. Y la iglesia local tiene que pregonar indefectiblemente estas cosas. Por eso es necesario que nosotros como iglesia podamos ver cuál es el orden de la familia y cuál es el sentido evangélico que tiene para el Señor. Y en primer lugar vamos a hablar un poco del orden. ¿Por qué tenemos nosotros problemas con el orden generalmente? ¿O por qué muchos tienen problemas con el orden, no? Bueno, algunos responden desde la perspectiva del pecado. Y está bien, tenemos problemas con el orden porque, claro, nosotros vivimos en una naturaleza caída, lamentablemente todavía estamos volcados al pecado, y en muchas, áreas de nuestra vida el pecado está ahí salpicando, ¿no? Nuestra vida. Entonces, claro, el orden en sí puede ser salpicado por el pecado y es una respuesta aceptable, pero también nosotros tenemos problemas porque tenemos una cultura que en realidad no le gustan las estructuras ni los dogmas. Nada que sea estructurado, nada que tenga un orden, mejor dicho, todo lo que sea estructurado, todo lo que tenga un cierto orden, muchas veces no cae bien, muchas veces no gusta, muchas veces es más un peso llevar adelante ciertas cosas que una bendición. Lamentablemente, somos presos de estos pensamientos muchas veces. Y cuando nosotros traemos ese pensamiento al campo de lo que estamos tratando, la piedad familiar, muchas veces ese pensamiento nos gana para no llevar adelante esta responsabilidad que el Señor ha dado a las familias. La cultura moderna, ¿no?, de este tiempo hace que la libertad no tenga nada que ver con el orden, muchas veces. Que no tenga nada que ver con el orden. En realidad la libertad sí tiene orden, porque si no se transformaría en un libertinaje, ¿no? Cuando no hay un orden en ningún sentido. Cada uno puede hacer lo que quiere, cada uno hace lo que bien le parece, pero nosotros entendemos y lo vemos desde el principio de la Escritura que Dios tiene un orden absolutamente para todo. Y ustedes saben muy bien que, hoy lo hablábamos con el hermano Sergio, el orden y la prudencia y esperar en el Señor es de bendición absoluta. Cuando nosotros queremos avanzar sobre el orden que Dios tiene para cualquier cosa, para la vida cristiana, entonces equivocamos el rumbo y generalmente las cosas no salen muy bien. Pero cuando ese orden es esperado, cuando ese orden es en oración, en prudencia, entonces al final del camino uno ve el proceso, mira hacia atrás y dice, gracias Señor, porque no hemos influido en absolutamente nada en lo que vos tenías planeado y hoy podemos ver la bendición de eso. Y aparte de eso, hermanos, al poder ver hacia atrás y ver procesos claros, procesos en los cuales la iglesia en su conjunto y también de manera individual fuimos creciendo y el Señor nos fue guiando, eso nos da seguridad de que el Señor es real. Nos da seguridad que nosotros solamente orando
y ordenándonos en nuestra alma, de acuerdo a ese orden que Él tiene, entonces eso es de gran bendición. Pero claro, hoy el mundo y esta cultura cree otra cosa. El orden está un poco fuera de sus pensamientos, ¿no? Y en la familia hay libertad, pero también hay orden. No pretende el Señor una familia que esté siendo hostigada permanentemente y que esté siendo tiranamente guiada por ningún integrante, sino que hay una libertad, pero dentro de esa libertad debe haber un orden, ¿no? Y debe haber un orden según el diseño de Dios. Como veíamos hoy a la mañana, el Señor creó al hombre y luego creó a la mujer. Y dentro de esa creación va mostrando un orden. No es de cualquier manera, sino como Dios lo estableció. Por eso cuando se establecen los principios de la Biblia, de la familia, la cultura pecaminosa, vamos a decir, el mundo en general, considera que es un impedimento a la libertad. Por ende, no debe ser obedecido. Y por eso nosotros hoy vemos los desastres en las familias, lamentablemente, ¿no? Pero en el fondo, muchas veces nos gustaría preguntarles, porque todo es parte del pecado, ¿no? Cuando ven las consecuencias de los desastres en la familia y logran por alguna razón mirar hacia atrás, muy pocos dicen, esto es causa de mi pecado, o el pecado de otro integrante de la familia, o el pecado de quien sea. Pero en realidad lo que nunca se tuvo en cuenta es el orden bíblico, lo que nunca se tuvo en cuenta es la palabra de Dios, y es por eso que se ven esas consecuencias. Entonces en la familia hay libertad, pero también debe haber un orden según el diseño del Padre Celestial. Las cosas, dicen algunos, no pueden ser tan deliberadas o limitantes, ¿no? Hay muchos que no están dispuestos a poder sujetarse al orden que Dios tiene establecido. Como así hay muchos que tampoco están predispuestos o bien predispuestos a sujetarse a la palabra en sí, en general del Señor, ¿no? Y ese es un problema. Es un problema porque cuando pasa eso uno pierde el orden. Y tanto para la piedad familiar como para la vida matrimonial, como para la elección de un trabajo, como para la espera de una mujer o un esposo cristiano y temeroso del Señor, todo tiene que tener un orden. Y el Señor busca que los hijos de Dios entiendan de que el orden, es importante. Es muy importante en la vida del creyente. Sin embargo, también tenemos que luchar con esto, ¿no? Con que hay mucha gente que dice, bueno, no es tan así, hoy hay libertad. Y lo que se pregona es eso, ¿no? La gente de este siglo pregona, el mundo pregona que no es necesario ningún tipo de orden. Ellos dicen esto es como menospreciar el derecho de otro, ¿no? Ellos dicen, bueno, esto es muy legalista. Ellos dicen, bueno, el matrimonio, en realidad, ¿quién lo diseñó? Bueno, un montón de cuestionamientos, ¿no? Que hacen que muchas veces los hijos de Dios pierdan el rumbo del orden que Dios ha establecido. Otros dicen, esto es machismo. Bueno, es ser anticuado quizás. Son conceptos que ya no rigen en esta vida, no rigen en este tiempo, ¿no? Bueno, es lo que muchos afirman y viven en esta época. Sin embargo, hermanos, la naturaleza de la familia es el orden. Una familia desordenada va a mostrar vidas desordenadas. Si los padres son desordenados frente a sus hijos, los hijos van a mamar ese desorden. Si los padres son desconsiderados frente al consejo santo de la Escritura de volcar en ellos todo el conocimiento que Dios les ha dado, sea poco o mucho, para llevarlos a Cristo, entonces esos hijos no tendrán ningún orden
ni ninguna visión bíblica. Entonces tenemos que definir qué es el orden, porque si el orden es tan importante, entonces ¿qué es el orden, no? ¿De qué se trata? Y hay algunas definiciones con respecto al orden. Yo encontré 3 y quería compartirlas con ustedes. Por ejemplo, la primera definición de qué es el orden dice: colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. Es una definición sencilla, fácil, y quizás se pueda aplicar no solamente a nuestro tema, sino a un montón de cosas, ¿no? Las mujeres están bien al tanto de esto cuando ordenan sus placares y ordenan la cocina y todo tiene que estar en un cierto orden. Pero ¿qué pasa cuando hay desorden ahí? Uno abre el placar y dice, no sabe por dónde empezar, no encuentra las cosas, es medio todo un lío, ¿no? Y en la cocina lo mismo. Bueno, es algo muy sencillo, pero es una cuestión elemental y en la familia es igual. Entonces, es la colocación de las cosas en el orden que les corresponde. Una segunda definición de qué es el orden puede ser el nivel o categoría que se le atribuye a alguien o a algo. Bueno, algunos de ustedes saben que yo trabajo hace un tiempo ya largo en la construcción y cuando nosotros trabajamos con personas o cuando se busca algún tipo de personal se pregunta, ¿usted es oficial, es albañil, es ayudante, qué es? Y eso de alguna manera mantiene cierto orden para el trabajo en general. No porque sea una jerarquía muy elevada, ni porque ésta tenga un prestigio dentro del trabajo, sino porque, bueno, hay ciertos órdenes, como en cualquier empresa. Quizás hay un personal jerárquico, quizás hay administrativos y quizás hay otro tipo de trabajos, ¿no? Pero todo tiene un orden, debe tener un orden. Es esa categoría o nivel que se le atribuye a alguna persona. La tercera definición dice, es el mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. Y esto me parece que es lo que aplica un poco más al tema que nosotros estamos hablando, ¿no? El hecho de que hay un mandato de parte del Señor, en este caso, de conservar, de vivir, de aplicar, de llevar adelante esa piedad familiar en nuestras casas, en el hecho de algo que hay que obedecer, que es lo que el Señor envía a su pueblo para que lo obedezca y para que le siga, algo que hay que observar. Y cuando uno dice observar no es saber que hay que hacerlo o saber que hay que vivirlo así y nada hago, sino observar, meditar, aplicarlo, porque después termina diciendo y ejecutar, ¿no? Ejecutar eso. Como todos los mandatos del Señor. El mandato del Señor es para tenerlo en cuenta, o sea, para obedecerlo, para prestarle atención y llevarlo adelante. Muchas veces en la vida de los cristianos escuchamos decir, sí, entiendo, pastor, lo que me está diciendo, la verdad que sí, y uno lo ve bien compungido, ¿no? En el hecho cuando lo ve, y sí, claro, hermano, ¿cómo no? Por supuesto, entiendo, y estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, todo, pero si, hermano, usted no aplica lo que está diciendo, si usted dice que lo entiende y no lo aplica, en realidad no lo entiende. No lo comprende, lo puede entender de manera intelectual, puede asentir algunas verdades, pero si no lo vive, si no lo aplica, no lo ha entendido. La aplicación es lo que muestra el haber entendido. Y eso es algo que generalmente falla en el pueblo de Dios. Decimos, sí, claro, la Escritura, sí, claro, Señor, sí, por supuesto, Señor, totalmente convencido con esta verdad, ¿o cuál verdad? Pero no la aplico. Y si no la aplico, entonces no lo he entendido. La única teología que uno cree realmente es la que vive. Y si no la vive, es porque no la ha creído o no la ha entendido de cómo vivirla. Y en cuanto a la piedad familiar, muchas veces pasa esto. ¿Por qué se han dejado de lado las responsabilidades en cuanto a los padres para con las familias a lo largo del mundo, hasta incluso en la vida de aquellos que van a las iglesias? Porque la verdad es que no creo tanto que esto tenga tanto resultado o que sirva, o no creo que venga de parte del Señor, o no lo aplico. Y entonces, hermanos, ahí vienen los grandes errores y las consecuencias después al final.
Así que estos conceptos o estas definiciones nosotros lo vamos a trasladar al tema que nosotros estamos hablando y entonces podemos afirmar lo siguiente. Primero, que una familia ordenada, vamos a decir, implica, en primer lugar, de esto algo hablamos en la lección anterior, ¿no? Implica un reconocimiento de Dios como el soberano creador de todas las cosas. Ustedes recuerdan que en la primera lección hablamos sobre que el Señor es el que instituyó en la creación el matrimonio. Por lo tanto, la familia. ¿Es así? Entonces, nosotros tenemos que reconocer de manera clara, profunda, visible en nuestras vidas, no de la boca para afuera como para quedar bien en algún ámbito cristiano o en la iglesia en general cuando estoy los domingos congregado con mis hermanos, sino de manera personal, en mi corazón, le debo pedir al Señor que me dé gracia para mantener el principio de reconocer a Dios como el soberano creador de todas las cosas. Y en este caso, Él es el soberano creador de la familia, del matrimonio, la cual tiene que llevar adelante la piedad familiar. Él creó la familia, Él la estableció en base al orden que Él quiso. Nadie le impuso un orden, nadie le diseñó a Él un orden, sino que Él lo diseñó. Y eso es algo que nosotros también debemos tener presente. No se trata de que la gente tiene que sentir algo o descubrir cómo se siente esto de la piedad familiar, ¿o qué cree que es la piedad familiar? Como tantas cosas de la Biblia en general, ¿no? La gente, o por lo menos los hijos de Dios, que es a lo que se refiere más todo este estudio, solamente tiene que reconocer qué fue lo que el Creador estableció y aceptarlo. Porque volvemos a la misma ilustración de la mañana, ¿no? Muchas veces no aceptamos lo que el Dios trae para nuestras vidas, porque nosotros somos los que estamos parados en el centro de la escena. Y Dios tiene que girar en torno a mis necesidades, a mis deseos, a lo que pienso, etcétera, etcétera. Y es esencialmente necesario, hermanos, que nosotros salgamos de esa posición para todas nuestras vidas. Nosotros tenemos que salir de esa posición y poner en el centro de la escena a Cristo y su palabra. Cuando lo colocamos en el centro, ya no nos preguntamos tanto si está bien esto o está mal. ¿Será que Dios lo diseñó así o no? O la iglesia me empuja a este entendimiento y bueno, vamos por donde va toda la manada. No, el cristiano que sabe que Dios es su creador, el cristiano que conoce la salvación que hay en Cristo Jesús, el cristiano que ha sido cambiado, regenerado, justificado, adoptado por el Señor, entonces sabe que Él estableció las normas y las acepta con gusto. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros tratamos ahí por noviembre la relación del creyente con la ley de Dios? Decíamos que primero, cuando uno está en el mundo, le importa muy poco la ley de Dios, lo único que tiene en mente es una cuestión de conciencia, lo que está bien, lo que está mal, pero la ley de Dios es algo lejano. Pero el Señor, por medio de esa ley, hace que sus hijos vengan a darse cuenta de sus pecados y ahora vayan a Cristo pidiendo perdón por sus pecados. Y ahora el Señor, al rescatarlos, los hace volver a querer naturalmente cumplir esa ley. Lo que antes era un problema para cumplir, ahora para los hijos de Dios, es natural buscar cumplir esa ley. Bueno, con el tema de la piedad familiar es algo parecido. El Señor no nos pregunta a nosotros, ¿les parece que está bien tener una adoración familiar todos los días en su casa? Si les parece, háganlo. Si no, déjenlo, no hay ningún problema. No. Ahora nosotros no nos cuestionamos si está bien lo que Dios dice o no. Ahora nosotros no cuestionamos a Dios porque yo ya no estoy en el centro. En el centro está Dios y Él es el creador. Él es el que nos creó a todos. Él es el que llevó adelante sus normas, Él es el que instituye la ley, Él es el que nos dice cómo nosotros tenemos que vivir como pecadores frente a un Dios santo, con una intersección permanente de su Hijo.
Entonces, ya no cuestionamos, sino que obedecemos naturalmente. ¿Qué pasa cuando seguimos cuestionando todo el tiempo, no? Una y otra de las cosas que el Señor en su palabra dice. ¿Qué pasa? Quizás no lo hacemos de manera pública, quizás no lo hacemos de la boca para afuera, pero muchas veces en nuestro interior sigue el cuestionamiento. Entonces lo que pasa es que hay como una fisura en la relación que yo tengo con el Señor, por lo menos en algunos temas. Quizás no creo tanto lo que está diciendo, quizás no tomo muy en cuenta lo que está diciendo, quizás estoy siendo negligente con algunos aspectos. Cada vez que se atenta contra la familia es una rebelión directamente contra Dios, porque Él la estableció. Entonces, cuando yo no llevo adelante mis responsabilidades como padre de familia o cabeza de familia en este caso, entonces yo me estoy rebelando directamente contra algo que Dios estableció. Estoy negando de alguna manera, y yo sé quizás esto es un poquito fuerte, pero estoy negando dentro de mí de alguna manera la existencia de Dios. Es como si estuviera diciendo, ¿no? No, Dios no existe. Y si bien en el fondo yo sigo creyendo en Dios y sigo creyendo en Cristo como el Salvador, mis actitudes muestran que no es tan importante, ¿no? O no es tan así como Él lo dice. Y esto es algo que hoy día está bien atacado por la ideología de género. En cuanto a la familia y en cuanto a las relaciones de las personas y todos. Ellos están haciendo un buen trabajo para que la iglesia deje de creer en lo que Dios dice o por lo menos pierda de vista lo que Dios dice. La iglesia y el mundo en general, ¿no? Pero también cuando nuestras familias cristianas no están ordenadas, tampoco le están dando la gloria a Dios. Y eso es uno de los principios primeros que nosotros vimos por la mañana, ¿no? Ahora, en segundo lugar, una familia ordenada implica un reconocimiento, no solamente, como decíamos en el primer punto, de Dios como el soberano creador, sino también un reconocimiento de Dios como el sabio diseñador de todas las cosas. Es algo que reconocemos porque Dios es soberano en la creación, perfecto, lo debo entender y lo debo vivir así. Pero también es un reconocimiento de Dios como el sabio diseñador de todas las cosas. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que Dios es absolutamente sabio? Sí. ¿Ustedes creen que el Señor es absolutamente soberano? Sí. Y cuando viene una situación difícil a mi vida, una de esas situaciones bien complejas por las cuales no quiero pensar y no quiero andar y no me quiero ver involucrado en esa situación, en esa prueba, en esa angustia en la cual el Señor, en su decreto eterno, eligió colocarme hoy. ¿Seguís pensando que el Señor es soberano? O la cosa, sí, es soberano, sé que es soberano, pero esto está picante, ¿no? Bueno, de eso se trata. De que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en este caso de la piedad familiar y de lo que nos toca hacer con respecto a la responsabilidad nuestra en la familia, tenemos que seguir reconociendo que Dios es el soberano creador. Tenemos que seguir reconociendo que Dios es un sabio diseñador de todas las cosas. Entonces, cuando esto es algo fácil en mi vida, cuando no es una carga, cuando es natural, entonces no voy a tener problema con llevar adelante nada de lo que Dios me pide, sino que va a ser un gozo y un deleite. Él estableció lo que es mejor. Y hermanos, esto no hay que ser muy sabios, ¿no? Cuando nosotros vemos familias desordenadas, con problemas graves, serios, cuestiones pecaminosas que han destruido la familia de una o de otra manera, es muy fácil decir, bueno, esta familia nunca ha sido guiada por el Señor, o no ha sido ordenada bíblicamente, o escrituralmente, o como les quieran llamar, mínimamente, moralmente, ¿no? Bueno. Entonces, Él establece cómo es mejor. ¿Qué mejor que hacer las cosas como Él las pide? Hacer las cosas o obedecer al Señor no es en beneficio de Dios. O sea, le damos la gloria a Dios cuando obedecemos, pero la verdad es que el beneficio termina siendo nuestro, hermanos.
Dios es bueno hasta en ese sentido, ¿no? Nos quiere guiar y no quiere que nosotros estemos así como a la deriva en nuestra vida espiritual. Entonces, Él estableció cómo es mejor. Y no solo Él lo estableció, o sea, estableció el orden de las cosas, sino que lo hizo de la mejor manera en la que podía haberlo hecho. Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y el hecho de que Dios estableciera al hombre como cabeza, a la esposa como ayuda idónea y a los hijos como el resultado de esa unión, ¿no? Sin duda nos muestra que hay gran sabiduría en el Señor. Yo creo que aquí todos estamos convencidos que esto es algo instituido por Dios, ¿no? Quiero pensar que todos lo creemos así. Y si nosotros entendemos que Dios es sabio y que es totalmente perfecto en todo lo que Él crea, entonces no vamos a tener problema con este argumento. Hay sabiduría grande en el Señor cuando crea una familia. Y nosotros no estamos llamados a rediseñar nada de la familia, sino a cumplir y andar en el cuadro que Él presenta, ¿no? Dentro de ese cuadro, de esa ilustración hermosa desde la creación de lo que el Señor presenta. Y estamos llamados también a entender el orden sabio que Dios estableció. No a sublemarnos con eso, no a ponernos en contra de lo que Él diseñó, porque estaríamos yendo en contra de lo que creemos nosotros cuando decimos, Dios es sabio, pero mi familia está desordenada. Dios es soberano, pero yo soy irresponsable. Tiene que haber una conjunción, ¿no? Un ensamble entre los principios bíblicos que tengo en mi mente y en mi alma, dados por Dios, con la aplicación de cada una de esas cosas. Cuando hay una desconexión es porque algo pasa en el medio y hay que profundizar en qué es lo que pasa. ¿Realmente creo en Dios como digo creer? ¿O es una falacia en mi mente? ¿Es solamente un convencimiento intelectual? Porque la verdad que me cuesta un montón aplicar toda la palabra de Dios. Y el problema es que no aplicar la piedad familiar en nuestras casas, hermanos, lo que va a traer es consecuencia de pecados enormes en unos cuantos, no en mí solamente, sino en unos cuantos a los cuales yo soy responsable ante Dios. Esos cuantos que quizás dependen de que yo todos los días levante un culto familiar en mi casa. Y por otro lado, Dios me va a ser responsable a mí, ¿no? Como cuando lo increpó, vamos a decirle, a Adán, cuando la mujer había pecado. Pero en tercer lugar, debe haber un reconocimiento de Dios como el supremo Señor de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto también, vemos que acá ya no se trata de lo que nosotros creemos, sino que se trata de lo que Dios es en esencia, ¿no? Él tiene derecho a mandar y nosotros debemos obedecer. Tener una familia ordenada, y esto lo hablamos con una hermana después de la última lección por la mañana, es vivir el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y decíamos esto, ¿no? Muchas veces hay gente que dice, sí, yo creo en Cristo, claro. Vas a cualquier denominación y todo el mundo te va a decir, sí, soy cristiano. Pentecostal te va a decir, soy cristiano. Un católico te dice, sí, claro, ¿cómo no soy cristiano? El reformado te va a decir, sí, soy cristiano. Todos son cristianos, ¿no? Pero el señorío de Cristo muchas veces no existe en esas vidas. El señorío de Cristo es lisa y llanamente vivir lo que Cristo dice. Puedo decir que soy cristiano de la boca para afuera porque entiendo de que Cristo es el Hijo de Dios, entiendo la Trinidad y entiendo varios aspectos doctrinales básicos que tengo que entender, pero si la palabra de Dios no mora en mí y la obedezco, o si la conozco pero no la obedezco, entonces no hay señorío de Cristo en esa vida. No es Cristo tu Señor. Es alguien en el cual sabes que existe, lo conoces por lo que dice la Biblia, pero no aplica su palabra en tu vida y en tu alma. Y a veces, en la cuestión de la piedad familiar, somos
irresponsables frente a esta realidad porque nos pasa esto. Porque no hay un señorío de Cristo en nuestras vidas. Entonces, Él tiene derecho a mandar y nosotros debemos obedecer. Cuando un creyente tiene una familia ordenada, está identificándose con el Dios verdadero. Y yo sé que esto es todo un desafío, hermanos. Porque no es algo que solamente tengo un problema yo y no le va a incumbir a nadie más, sino que yo seré responsable solamente yo delante del Señor por mis pecados. Esto en la piedad familiar no es así, sino que yo voy a tener que dar cuentas por la familia que Dios me dio, por la esposa que Dios me dio, por los hijos que Dios me dio. Y a la esposa le pedirá cuenta por si estuvo sujeta a un marido que era temeroso del Señor. No estamos pidiendo sujeción a las mujeres, a las hermanas, con un marido déspota, un tirano o alguien que no las ame en Cristo, sino sujetas a un esposo que a su vez está sujeto a Dios porque teme a Dios. Estamos pidiendo sujeción de los hijos de alguna manera, no porque nosotros lo tengamos que pedir, sino porque la Biblia lo expresa así. Porque esos hijos ven que los padres están sujetos al Señor. Una esposa nunca va a estar sujeta a un marido que no teme a Dios. No debiera estarlo. Es más, cuando ese marido transgrede la ley de Dios, debiera decirle, estás transgrediendo la ley de Dios. No puedo estar sujeta en este sentido así a vos, porque vos no estás sujeto a tu Señor. Entonces, hermanos, esto es un tema que nosotros tenemos que considerar como más que importante, ¿no? Porque no solamente atañe a mí, sino que a muchos de los que están a mi alrededor, y de eso se trata la familia, ¿no? Entonces, cuando hay una familia ordenada, esa familia se está identificando con ese Dios real, con ese Dios verdadero. Ahora, ¿cuál es el orden? Bueno, ya vimos el orden en sí, ¿no? Pero ¿cuál es el orden? Bueno, el orden es este. El hombre es cabeza del hogar. Dios lo puso como sustentador y de alguna manera decir salvador de su familia. No salvador en el sentido espiritual, ningún hombre puede traer a la fuerza la salvación a sus hijos, a su esposa, no. Pero de alguna manera él salva en un montón de aspectos, ¿no? Porque es el hombre, es la cabeza del hogar. Es una manera de explicarlo, ¿sí? No estamos diciendo que es el salvador de sus almas. Él tiene la responsabilidad de administrar, de organizar y de dirigir todos los asuntos en el hogar. El hombre es siempre, hermanos varones, siempre es el principal responsable de su familia, el responsable final de todas las cosas y las responsabilidades que Dios le ha dado a la familia. Él es el hombre. Así que, hermano querido, estamos en problemas. Estamos en problemas y estamos un poco desconectados de este concepto, ¿no? Nosotros somos los responsables de nuestra familia. Y claro, como bien decía hoy una hermana, esto es serio. Sí, claro que es serio. Es bien serio, ¿no? Porque el Señor nos va a demandar a nosotros, hombres, por nuestras esposas y por nuestros hijos. Y más aún en el contexto del tema que nosotros estamos hablando. Aunque el pecado distorsionó bastante la figura del hombre, nosotros debemos entender que el hombre es el Señor de su hogar. Es el que da las normas. Estamos hablando de alguien que está sujeto a Cristo, ¿eh? No estamos hablando de alguien que quiere hacer lo que le parece mejor. No, estamos hablando de un hombre que teme a Dios y que guarda sus mandamientos. Entonces, Él es el responsable final que sirve para que todos anden en orden en la casa, en el hogar, en armonía y en el Señor. Las cosas en el hogar descansan en el hombre. Pero en su sabiduría también tendrá que pedir consejo a su mujer. Porque el Señor dice que colocó a la mujer como ayuda idónea de ese hombre.
No para lastimarlo, no para molestarlo, no para impedirle su tarea, sino para ayudarlo permanentemente, ¿no? Entonces, en la sabiduría que Dios le da, le pedirá a su esposa consejo muchísimas veces, y Dios quiera que esto sea así, hermano. Porque muchas veces nosotros somos bastante rústicos, ¿no?, en nuestras vidas espirituales, y nuestras mujeres nos ponen ahí en el lugar exacto, ¿no? Y gracias a Dios por eso, si esto ocurre. Porque este es el diseño de Dios desde la creación. Y a veces hasta nos pica un poquito, ¿no?, que nos digan las cosas, pero cuando nos damos vuelta, bajamos la cabeza y decimos, gracias, Señor, porque la verdad que yo esto no lo vi. Esto me sobrepasó, en esto fue negligente, y ella, estando y siendo temerosa también del Señor, entonces me guía. Por eso es una gran bendición. Una hermana temerosa de Dios a mi lado. La Biblia sostiene que el hombre ha sido designado por Dios como cabeza de hogar, lo cual no implica un privilegio, vamos a decir, de dominio absoluto sobre las otras personas. No es un tirano, no es aquel que está con el látigo, sino que tiene que copiar, como siempre decimos, el carácter de Cristo en esa función. Todo el tiempo la pregunta debe ser, ¿cómo lo haría el Señor? ¿Qué diría el Señor aquí? ¿Cómo lo llevaría adelante? Y nosotros al leer de manera, aunque sea rápida la Biblia, enseguida vemos cuáles son las características y los atributos de Cristo, como para que nosotros no podamos decir nunca, no sé cómo haría Cristo aquí. Sí, lo sé y lo sé muy bien, porque conozco lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, el ser cabeza de hogar no implica, hermanos, un privilegio de dominio, sino una responsabilidad espiritual profunda para con uno mismo y para con todos los integrantes de esa familia. Ser cabeza de familia implica que uno es un líder espiritual en el hogar. Uno ha de ser un líder espiritual del hogar delegado por Dios, ¿no? Es como si el Señor nos hubiera puesto a nosotros, hermanos varones, como el líder de tu casa. Por eso decimos que el primer y gran ministerio que nosotros tenemos no es la iglesia, no es los oficios de diácono, de pastor, sino nuestra casa. Y en uno de los requisitos de los pastores, ustedes saben que dicen, quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Por lo tanto, esto es fundamental, hermanos. El día de mañana habrá líderes, si Dios lo permite, en esta iglesia, o en esto que todavía es una plantación, pero yo estoy confiado, hermanos, que ustedes llegarán a ser una iglesia, y no porque lo diga yo, que soy un profeta aquí, no, sino porque ustedes están en paso firme, ¿no? Despacio, pero paso firme, y Dios quiera que esto redunde en esa bendición. Pero el día de mañana habrá oficiales en esta iglesia, y uno de los requisitos que verán es cómo se maneja en su casa este hermano, cómo gobierna a su esposa y a sus hijos. ¿Cuál es la relación que nosotros podemos ver como miembros cuando los vemos juntos? Él ama a su esposa, y no estoy diciendo que la abraza delante de todos y le da unos hermosos besos y abrazos y mi amor, qué linda que estás hoy, que no está mal hacerlo, sino que cuando viene la controversia, cómo lo maneja, cuando tiene que disciplinar a sus hijos, cómo lo maneja, si ve que el padre lo mira al hijo y el hijo le dice, está bien papá, porque sabe que están sujetos. O sea, si todo eso no sucede en el ámbito de la familia, no podemos pretender que el hombre después gobierne bien la iglesia. Es algo bíblico, ¿no? Entonces, él es un líder espiritual que está puesto ahí por Dios, que debe velar por el bienestar de la familia, basándose en los siguientes pilares, vamos a decir, y responsabilidades. Y solamente los vamos a nombrar en esta lección porque no me quiero introducir en la lección que va a seguir nuestro hermano Javier, que son los deberes, ¿no?, que nosotros tenemos dentro de la familia. ¿Cuáles son las responsabilidades del hombre como cabeza? Solo, les vuelvo a repetir, voy a nombrar algunas cosas y luego nuestro hermano Javier seguirá, pero es necesario llegar aquí y decir algo sobre esto, que no es por rellenar un espacio, sino que es fundamental, hermanos.
Las responsabilidades del hombre como cabeza, si ustedes veo que están anotando, anoten, normal. Porque esto les va a servir de acá hasta que el Señor les llame a su presencia. Liderazgo espiritual. El hombre debe guiar y marcar el rumbo del hogar con amor genuino, con un amor real, basando su liderazgo en una relación personal y constante con el mundo. ¿Qué está diciendo, pastor? No, nunca va a llegar a hacer eso en su casa, si tiene una relación con el mundo. Pero ¿saben qué pasa, hermano? Esto parece un chiste, pero a veces tengo más relación con el mundo que con Dios. Por lo tanto, la relación que tengo en mi casa es una relación de mundo y no una relación que muestra mi comunión con Dios. Por lo tanto, el hombre debe guiar y marcar el rumbo del hogar con amor genuino, basando su liderazgo en una relación personal y constante con Dios. Esa comunión íntima con Dios permanente se va a ver en la relación con su familia. Se va a notar, hermanos, así como no se nota cuando no hay una relación con Dios, sí se va a notar cuando la hay. Por eso el liderazgo espiritual es fundamental para el hombre como cabeza del hogar. Pero en segundo lugar, tiene que tener una intersección, ser un intercesor sacerdotal. Ustedes saben que una de las funciones de los sacerdotes en el antiguo pacto era interceder ante Dios por el pueblo, ¿no? Era eso lo que hacían los sacerdotes. Entonces el hombre en la familia como cabeza tiene el deber de interceder constantemente en oración por sus hijos, por su esposa y por sus hijos, presentando sus necesidades y sus peticiones ante Dios. Él tiene que interceder en oración. Tiene que velar por las necesidades, no pidiéndola y apoyándose en cualquier otra cosa, sino buscando en oración al Señor. Intercede sacerdotalmente. Pero también debe recordar la instrucción en la palabra. Él es responsable de enseñar y aplicar las Escrituras en todas las áreas de la vida familiar. Somos los responsables, hermanos. Y tenemos que actuar en ese campo como el maestro y el consejero espiritual de nuestras familias, de nuestra esposa, de nuestros hijos. A veces estamos muy acostumbrados a la vida de iglesia, quizás de años, y decimos, bueno, ahora voy a hablar con el pastor para que me dé un consejo sobre tal o cual situación. Y no está mal, está muy bien. Pero a veces nuestras hermanas, mujeres, nuestras esposas necesitan el consejo nuestro para cosas de todos los días. No solamente de la vida secular, sino también de la vida espiritual. Y muchas veces nosotros estamos un poco lejos de ser los consejeros. Y ellas necesitan de nuestros consejos. Necesitan de una guía espiritual rápida, porque las mujeres son muchísimo más sensibles y quizás no pueden esperar a que el pastor tenga un segundo para charlar con ellas. O al domingo para presentar alguna situación. Hermanos, nosotros debemos ser los consejeros espirituales de nuestras esposas. Porque no son solamente nuestras esposas, sino que primeramente son nuestras hermanas en Cristo. Entonces, debemos actuar, ¿no? Como maestros y consejeros espirituales principalmente. Pero también debe haber una actitud de protección y de cuidado. El hombre como cabeza de hogar debe velar por la seguridad física, por la seguridad emocional y espiritual de su familia, creando dentro de un ambiente de discordia y de desorden. No, de ninguna manera lo va a lograr así, sino creado en un ambiente de confianza y de paz, en donde la esposa puede venir con tranquilidad a decirle, Juan, mirá, me está sucediendo esto, necesito un consejo de parte tuya. Y ella ve que puede confiar en un hombre que está
siendo temeroso y confiando en el Señor constantemente. En un ambiente de paz también, ¿no? Porque la plena confianza en Dios da y produce un ambiente de paz dentro de la familia. Pero también, hermanos, en último lugar, o por lo menos dentro de estos pequeños tips, ¿no? Hay una dirección de la adoración práctica, y este es el tema que nosotros vamos a tratar mañana en la escuela dominical. ¿Cómo es llevar adelante un culto de adoración práctica en el hogar? De forma muy práctica, ¿no? Lo vamos a ver mañana. Pero él es el indicado y el responsable, como cabeza de hogar, de dirigir la vida de adoración religiosa dentro del hogar, asegurándose que la familia se mantenga enfocada en el sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo es el canal por el cual las personas y los hijos y todos los que pertenezcan a esa familia serán guiados a la salvación. Entonces, ustedes ven que hay una responsabilidad enorme en aquel que es cabeza de familia, ¿no? Hay un libro que se titula El hombre como sacerdote de su hogar, y yo les aliento a que lo puedan, creo que quizás algunos lo tienen. Bueno, es un libro hermoso de Sam Waldron, en donde, hermanos, yo cuando lo empecé a leer, desde el principio ya dije, uy, acá hay serios problemas en mi vida, ¿no? O sea, es algo hermoso, todo lo que el Señor ha, en la vida general del doctor Waldron, como le dice Jorge, pero en ese punto y en ese tema particular, esos 7 capítulos que creo que tiene ese libro son ilustrativos y muy prácticos, ¿no? Y que nos hacen ver y nos confrontan con nuestra negligencia en todo este aspecto de la piedad familiar. Pero él utiliza el ejemplo de Job para ilustrar al hombre, ¿no? Utiliza el ejemplo del libro de Job para mostrar a Job como cabeza de su hogar y como sacerdote, y como responsable de guiar a sus hijos a Dios y mantener una preocupación espiritual constante por sus vidas. Recuerdan que él ofrecía sacrificios por si los hijos habían pecado frente a Dios y tantas cosas que dice el libro de Job. Ahora, Waldron en ese libro lo que hace es darle mucho énfasis al rol que debe ejercer el hombre, pero con humildad, con mucha humildad y con gentileza, ¿no? Reflejando el carácter de Cristo para con su iglesia. Porque cuando el Señor trata con nosotros, trata de esa manera, con amor, con gentileza, es el trato que nosotros recibimos de nuestro esposo. Y digo nuestro esposo porque Él es el esposo de la iglesia, ¿no? Aquel que entregó su vida por ella. Entonces, ese trato debe ser con humildad y con amor. Y si no lo tienen este libro, les recomiendo que lo puedan comprar. Es de grandísima ayuda para el hombre del hogar. Pero seguramente, hermano, tenés que estar dispuesto a ser confrontado. Tenés que estar dispuesto a bajar la cabeza y decir, Señor, humíllame, porque no conozco el tema, porque soy negligente en llevarlo adelante, porque no sé lo que hay que hacer, no sé cómo lo debo hacer, no sé si estoy limitado en mi poco entendimiento de la Escritura para llevarlo adelante, pero no importa. No importa, porque el Señor no fue a buscar lo mejor del mundo, sino a lo más necio lo más necio del mundo, ¿no? Entonces, el problema no es que quizás no entendemos toda la Biblia. El problema es que a veces eso lo utilizamos como una excusa para no llevar adelante nuestras responsabilidades. Lo necio y lo menospreciado del mundo, decía ese versículo. Eso es lo que escogió Dios para mostrar el Evangelio. Este es uno de esos libros, hermanos, que todo cabeza de familia debe tener en su biblioteca.
Bueno, eso con respecto a cabeza de familia, al hombre. Pero ¿qué pasa con la mujer? Bueno, decimos que la mujer es el complemento de ese hombre, ¿no? Es el complemento. Dios complementa al hombre con la mujer. Y cuando escuchamos por ahí que la mujer tiene otro rol, que la mujer no debe estar sujeta al marido, y se ponen todas estas posturas feministas en donde quieren empoderar a la mujer, hermanos, Dios a la mujer ya le dio una posición hermosa. Las mujeres en el cristianismo no son despreciadas. Son las que nosotros necesitamos para seguir adelante. Son aquellas por las cuales las generaciones siguen adelante. El pensar que Dios ha querido minimizar el rol de la mujer o la función que tiene o desprestigiar a la mujer es un error de concepto inaudito, quizás muy bueno para el mundo, pero inaudito para la iglesia, ¿no? La mujer fue hecha para el hombre, para completar, para enriquecer su vida en la tierra. Por eso el versículo dice, quien haya mujer, ¿cómo termina? A ver si me ayudan. Haya el bien, ¿no? O algo así. Pero ese es el concepto. Entonces, es un complemento para enriquecer la vida del hombre en la tierra. Ah, bueno, entonces, claro, ustedes dicen esto, pero entonces, ¿qué? ¿Para que el hombre esté mejor? Ay. No. De alguna manera es un beneficio para el hombre, por supuesto. Pero por otro lado también hay una relación entre los dos. Los dos se aman en Cristo, los dos se cuidan, los dos caminan juntos. Cuando uno cae, el otro lo levanta. No es una conveniencia lo que Dios hizo. Es perfección lo que Dios dio, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea. Entonces es un complemento rico para el hombre. Y para ella también. La mujer es igual al hombre en dignidad e importancia para Dios. Pero complementa diferente el rol. Pero es digna delante de los ojos de Dios. Porque Él la creó. Entonces cualquier otro comentario, cualquier otro pensamiento, cualquier otra composición en la mente sobre lo que la mujer es, que esté lejos de lo que Dios dice, la verdad, hermanos, mejor que entre por un oído y dejarlo salir por el otro. No te consideres hermana menor porque sos cristiana y estás sujeta a tu marido y temes al Señor. No te consideres menor que las otras. Las otras tienen otro concepto en la vida. Y Dios quiera que pueda quitarles el velo para que les resplandezca, como decíamos también hoy, la luz del Evangelio y que puedan venir a la verdad, verdad que las hará libres realmente. Porque hoy las mujeres en el mundo creen que son libres en esos pensamientos y se empoderan de una manera que no tiene ningún sentido, ¿no? Como si también ellas pudieran hoy llevar adelante los roles del hombre. Bueno, todo al revés, toda una ensalada, todo algo que el mundo está pregonando permanentemente y que muchas veces envuelve a los que están dentro de la iglesia. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que estar firmes en los principios bíblicos para no ser derrumbados en nuestras vidas espirituales. El hombre y la mujer no deben tratar de buscar igualdad porque ya la tienen. Ya la tienen. Cuando el Señor dice que no hará acepción de personas en el juicio, está hablando de hombres y de mujeres. Y la igualdad que le da desde la creación no tiene ninguna duda en que el Señor les da importancia a los dos, al hombre y a la mujer, pero en el rol que cada uno desempeña. El intento por tratar de probar que las mujeres son capaces de hacer lo mismo que un hombre es desorden en el plan de Dios. No tiene nada que ver con el plan de Dios. Así que cuando nosotros escuchamos, ¿cómo decir?, alguna hermana o algún hermano en la iglesia
que empieza a desviarse con algunos pensamientos que están dentro del pensamiento global de este mundo, tenemos que estar bien alerta y preguntar, hermano, ¿qué estás escuchando? Hermano, ¿a quién le estás prestando atención? Gente en el trabajo, acá, allá. Te estás desviando del verdadero principio bíblico. Algo está pasando porque estamos viendo una fisura en tu vida espiritual. Estás aceptando un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio y que van a torcer y te van a apartar de la verdad de Cristo. Y no solo eso, sino que vas a empezar a aceptar en tu vida esas cosas y dentro de un tiempo hasta quizás estés alejado del cuerpo de Cristo. Todo lo que gira fuera de esto es un desorden delante de Dios. Y los intentos feministas en este mundo y en esta actualidad, en vez de ser positivos para ellas, distorsionan el diseño de Dios. Ahora, ¿quién entiende eso? La iglesia. La iglesia que está firme en los principios de Dios. El mundo no le interesa el principio de Dios y por lo tanto lo que dice y lo que creen es la verdad absoluta. Y la mujer puede hacer absolutamente todo lo que el hombre hace, es más, puede ocupar el lugar del hombre en una relación matrimonial. Bueno, la mujer complementa al hombre, esto es lo que la palabra dice, y esa no es una función menor, hermanos, ni pone a la mujer en un menosprecio, de ninguna manera. Dios le dio un lugar hermoso a la mujer. Y preocúpense por lo que Dios dice en este sentido y no por lo que el hombre dice. Lo que el hombre dice tiene error. Lo que Dios dice es perfecto. Es sabio. No tiene alteración. Y no va a cambiar. Nunca. Lo que el Señor dijo en la eternidad pasada lo mantendrá cuando estemos con Él en el cielo. No hay en Él mudanza ni sombra de variación alguna, como para desestimar en algún momento de nuestras vidas lo que Dios dice. La mujer complementa al hombre y no es menospreciada en la mente de Dios. La mujer es la única que puede complementar al hombre y eso le da un lugar único establecido por Dios. Un hombre no puede ocupar el rol de la mujer en un matrimonio. De ninguna manera. Ni físicamente ni espiritualmente. No está diseñado para eso. Por más que lo hagan ver de la manera que lo hagan ver, por más que le encuentren las formas que le quieran encontrar, no es el diseño de Dios y no es lo que nosotros creemos. La mujer recibió responsabilidades únicas, vamos a decir, que fluyen de su rol como compañera del hombre. Por ejemplo, el rol de multiplicar la vida en la tierra. ¿Qué hombre puede hacer eso solo? A veces ni con una mujer podemos hacerlo. Y ustedes saben que hay casos que quizás los matrimonios no pueden tener familia, porque nosotros lo único que sabemos hacer es el acto por el cual se lleva adelante una futura vida. Sabemos cómo hacernos, sabemos lo que hay que hacer, pero nosotros no somos los que generamos esa vida, sino que es Dios. Pero de la única manera que la va a generar es en la unión entre un hombre y una mujer, no de otra manera. Todo lo demás es ficticio. Y yo sé que hay un montón de métodos cuando suceden estas cosas, pero es otro campo de conversación. Pero en lo básico, el diseño de Dios es un hombre y una mujer. Y no hay otra cosa. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es malo delante de Dios. Todo lo demás no es algo creado por Dios, por ese diseñador soberano, creador de todas las cosas. No hubiese podido ser nunca posible el nacimiento de Cristo si no hubiera habido en ese nacimiento una mujer en el medio.
El Señor lo hizo de manera sobrenatural. No necesitó la intersección del hombre, pero sí usó a la mujer para que el Señor viniera a este mundo y para que nosotros fuéramos salvos por Él. Entonces, ¿de qué menosprecio me hablan de la mujer? La mujer no tiene ningún menosprecio de parte de Dios. La mujer tiene un rol especial que Dios le ha dado desde la creación. Y las mujeres cristianas, al creer esto, viven en paz con su Creador. No tienen necesidad de salir por ahí haciéndose soy mujer. Que no me pasen por arriba. No, mi hermana. No es esa la actitud que Dios quiere para ustedes. No hubiese sido posible que el Salvador viniera a este mundo sin la responsabilidad que Dios le dio a las mujeres. No hubiese sido posible. Dios lo quiso así. Y si Dios lo quiso así en el nacimiento de Cristo, hermanas, ¿qué duda les queda? El Proverbio capítulo 12, versículo 4, se los leo desde aquí, dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Bueno, hoy hablábamos de la gotera constante, ¿no? Qué molesta que son las goteras, ¿no? Cuando uno está durmiendo escucha plic, plic, plic. Llega un momento, ¿no? Basta, pon un trapo, un balde, algo, no soporto más, hay que llamar mañana al techista. Bueno, el proverbio dice que a veces las mujeres son como gotera constante. Pero a veces los hombres también se pueden poner así, ¿no? Como una gotera constante. Así que no es una cuestión de la mujer o el hombre, sino es el problema de pecado que nosotros tenemos. Pero la mujer, mis hermanos, tiene un rol fundamental en el hogar, y no solamente por las tareas que desempeña, sino por el papel que Dios le ha dado desde la creación. No es que la mujer la tengo porque lava, plancha, me hace la comida, tiene bien a los niños, están todos muy pulcros, muy hermosos, la casa está hermosa. No, es solamente eso, y está muy bien que eso suceda, porque también sería una cosa fuera de orden que la mujer no esté en esos detalles. Pero no es el único factor que debe ser preponderante, ¿no? No solamente por esas tareas, sino por el papel que Dios le dio. La mujer fue la última gracia de la creación. Es como que ella fue la plenitud de la bendición del hombre, ¿no? En el paraíso. Y si bien la mujer fue la causa del pecado y de la muerte para nuestro mundo, así también el mundo fue redimido por la simiente de la mujer. Así que podemos ver el pro y el contra. O el contra y el pro, como le querramos decir. La mujer es la madre, vamos a decir, de la humanidad, de la raza humana, ¿no? Nuestras hermanas, esposas, son consejeras, compañeras, y pueden llegar a ser un buen consuelo durante el tiempo de nuestro peregrinaje en esta tierra. O pueden transformarse en un castigo, en una tentación o en una destrucción. ¿Cuántas veces las mujeres han sido... No es que quiero hablar más de las mujeres, por favor que se entienda. Estoy dando algunos conceptos. ¿Cuántas veces las mujeres han sido la destrucción de un hombre? ¿Cuántas veces los hombres han sido destrucción de las mujeres? Así que ellas pueden ser nuestras compañeras, nuestro consuelo en el tiempo en esta tierra, o pueden ser un gran problema. Pueden ser lo más dulce que Dios nos haya dado, o pueden convertirse, en lo más amargo. ¿Y de qué va a depender? ¿Que pase una cosa o pase la otra? Del rol que la mujer tiene, del entendimiento de Dios que tiene y del temor de Dios que ella tiene. La mujer puede hacer llano y liso nuestro camino a la muerte, o también puede impedir nuestro progreso a la inmortalidad.
Por eso, mis hermanos, Dios las ha puesto para hacer bendición permanente en la vida de sus esposos. Pero esto solamente será real en sus vidas en la medida que estén tomadas de Cristo. No va a ser de otra manera. Si estas esposas cristianas están tomadas del mundo, están tomadas del avance de su vida secular, están tomadas de un montón de aspectos en los cuales no está mal pensarlos, pero no tiene que ser el todo de esa mujer. Entonces, esa mujer nunca va a ser una ayuda idónea para su marido, sino que va a ser un tropiezo permanente. Pero si esa hermana en Cristo está tomada permanentemente del Señor, teme al Señor, busca obedecer su palabra, busca su consejo, es sin duda y será una ayuda idónea para su marido y será una bendición permanente. Y esas son las mujeres que Dios busca. Y si alguna de las hermanas está con el anhelo de tener un esposo cristiano, de tener un hombre al lado suyo temeroso del Señor, hermana, orá por esto y esperá en el Señor. El Señor puede darlo. El Señor puede darlo. Pero considera que hoy tu vida debe estar dispuesta para Dios. Y en esa disposición para Dios, en conocerle más, en amarle más, en buscarle más, en entregarle y servirle más a Él, en el medio de todo eso, orá por tu anhelo. Pero no porque anhelo esto, entonces tengo que hacer, ¿me explico? Sino que es primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Dios lo puede hacer. Dios te creó para ser el complemento preciso del hombre cristiano y para sostenerlo también dentro de la función que Él tiene como sacerdote del hogar. Difícilmente un hombre puede ser un buen sacerdote de su hogar si la mujer está enfrentada todo el tiempo con ese hombre. Le va a costar tanto, porque dentro de la naturaleza pecaminosa que tenemos, más que ser un buen sacerdote de su casa, va a querer castigar a esa mujer todo el tiempo, porque es un dolor de cabeza. Ahora, vimos el hombre como cabeza de hogar, la mujer como el complemento, pero los hijos se someten a sus padres dentro de un orden familiar. Dios envía a los hijos como el resultado y la bendición de la relación entre un hombre y una mujer, como decíamos antes, como una muestra de su bondad y su misericordia sobre la familia. Es una bendición los hijos para la familia, para el matrimonio. Es una bendición que viene de parte de Dios, sin duda alguna. Los padres tienen la responsabilidad de guiar en disciplina y amonestación del Señor a sus hijos en el camino del Señor y criarlos en Él. Tenemos esa responsabilidad, hermanos. Y los hijos deben aprender a someterse a sus padres y aprender la importancia del orden que los padres están inculcando en medio de esa familia. Los niños van a aprender de ese orden, aunque les va a costar, muchas veces estarán a regañadientes, muchas veces patalearán, le pegarán quizás golpes a las paredes o habrá discusiones y problemas, pero siempre verán que sus padres están buscando el orden en esa familia. ¿Qué pasa si ellos ven que los padres no tienen orden? Ningún orden se les puede pedir después a ellos, porque nosotros habremos sido irresponsables. Y deben aprender la importancia del orden a través de la disciplina amorosa de sus padres terrenales. Porque yo como hijo veo a mi padre y veo que su Padre Celestial lo amonesta a él con amor. Y veo que eso que sucede entre ellos es lo que él traslada a mí. Y por consecuencia yo voy a creer en ese Dios celestial, en ese Padre Celestial, porque Él está tratando directamente con mi Padre. Y mi Padre me transmite eso a mí. Cuando esa línea horizontal y vertical por alguna cuestión se fractura, entonces es muy difícil que el hijo pueda, aunque sea entenderlo vagamente, porque el hijo verá
O podrá decir, ¿quién dirige a mi padre? ¿Quién lo auspicia, no? Cuando a mí me dice ciertas cosas y yo veo que él, nada. Bueno, un poco lo que hablábamos con la hermana hoy, ¿no? De un caso particular. Esta disciplina es muy olvidada a veces por los padres, hermanos. Pero debemos recordar que es necesario para ellos, para el orden de la familia y para que puedan entender las consecuencias que tiene el pecado. Muchas veces nosotros nos encontramos en la reprimenda hacia nuestros hijos por un pecado que cometen. Pero no nos damos cuenta que a veces ellos llegan a ese pecado por nuestro pecado. De no mostrarles lo que realmente Dios dice que hay que hacer con respecto a algunas cosas. Entonces hay una negligencia de parte nuestra que repercute en esos hijos. Cada uno es culpable y cada uno pagará por su propio pecado, pero hay una cierta responsabilidad en que yo al no enfrentar, al no exhortar, al no mostrar, ahí está mi responsabilidad y su responsabilidad es la de haber cometido el pecado. Pero yo tengo algo que ver. Y soy un padre y para eso estoy colocado en esta familia, ¿no? Es necesario para ellos que puedan ver el orden de la familia y para que puedan entender las consecuencias del pecado. Los padres deben enseñarle a sus hijos que el orden es lo que glorifica a Dios. Por eso deben aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Deben aprender la verdadera religión cristiana. Deben aprender a honrar al Señor con sus palabras y también con sus juramentos. Deben aprender a congregarse en el día del Señor y deben ser enseñados en la importancia de dirigir a la familia en esto. Para que cuando ellos, el día de mañana, tengan sus propios hogares, entonces también puedan hacerlo. Deben someterse a sus autoridades y a sus superiores. Y en el hogar, esa autoridad son los padres. Cuando nosotros somos negligentes en mantener ese orden, lo que les estamos mostrando es que nosotros no necesitamos tener autoridad. Es como si le dejáramos, hagan lo que quieran. Debemos enseñarles a amar al prójimo en todas las cosas. Deben aprender a ser honrados. Deben aprender a ser trabajadores. Hermanos, ¿en qué ambiente, en dónde esto se lleva adelante? En el hogar. En medio de la familia. Todo esto encierra el orden, ¿no? Deben aprender el orden que Dios estableció de todas las cosas. Muy bien, pastor, estamos convencidos de esto, lo vemos así, estamos del lado del Señor y queremos hacerlo. Pero hay un problema. El pecado distorsiona. Y eso es algo con lo cual nosotros vamos a luchar todo el tiempo, hermanos. Porque el pecado se ha introducido en la vida familiar. El pecado ha hecho que los padres hagan lo que los hijos le dicen. Y en algunos casos las madres llegan a ejercer el rol del padre porque el padre no tiene autoridad sobre su familia. No cumple el rol o la función de cabeza del hogar. Por la razón que sea, ¿no? Por timidez, por negligencia, porque está cansado, porque le da vergüenza, porque cree que es hipócrita, por lo que sea, pero no lo lleva adelante. Entonces la mujer, la esposa, debe tomar ese error. Es un error. Y es un error. Ahora, esta distorsión es a causa del pecado. Alguien peca y otro sufre la consecuencia. Y aun cuando manifestemos una vida entregada al Señor, pero no cambiamos las cosas a la manera como fue instituido, no estamos glorificando a Dios con nuestras familias, hermanos. Por eso cuando hoy nosotros leíamos la determinación de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, lo traemos ahora a este punto de la lección, hermanos, y hay que tomar una determinación con respecto a estas cosas, porque de esto va a depender la iglesia local. De que las familias estén fuertes para que esa iglesia esté fuerte y no sea una iglesia
que por cualquier viento de doctrina sea zarandeada para un lado y para el otro. Y principalmente que no sea zarandeada por el pecado que anida en cada uno de nosotros todavía. Es muy importante, hermanos, vivir el orden que Dios estableció. Es la única forma de glorificar a Dios dentro de nuestro hogar. No hay otra forma. Ahora, en segundo lugar, rápidamente vimos el orden. Vamos a ver el sentido evangélico. La familia tiene el propósito de revelar los misterios más importantes del Evangelio. Y eso es lo que nosotros aprendemos del apóstol Pablo en Efesios 5, ¿no? Cuando leemos casi todo ese capítulo. La familia es una sombra, vamos a decir, de algo más sublime. La familia es una sombra de algo más grande, ¿no? Que es Cristo y su iglesia. Eso es lo que muestra una familia, un matrimonio establecido, cristiano. Es una ilustración de Cristo y su iglesia. Por eso necesita ser una sombra correcta. Una sombra bíblica. Si la relación de Cristo como esposo con la iglesia como esposa de parte del Señor es sana, es perfecta, es limpia, es pura. Y digo de parte del Señor para con su esposa, porque lamentablemente de parte de la esposa, que es la iglesia, para con Él muchas veces es infiel y pecaminosa. Pero si de parte de Él es pura, por eso en el matrimonio debe copiar esa pureza. Necesita ser una sombra de Cristo y la iglesia de manera correcta, de manera clara. Porque la familia revela algunas formas, vamos a decir, o ideas fundamentales del Evangelio. Las hace visibles. Hermanos, cuando se ven familias que temen al Señor, las mujeres para con los esposos para con las mujeres, en la relación con los hijos para con los padres, estamos viendo un fiel reflejo de Cristo y de la iglesia. Estamos viendo el Evangelio. Y algunas de las expresiones fundamentales del Evangelio están relacionadas con la familia. Por ejemplo, el amor fraternal. Las familias están unidas en amor entre los padres y hermanos. Y esto refleja el amor fraternal que debería existir en la familia del pueblo de Dios. ¿Cómo te sentís con el cuerpo de Cristo en tu iglesia local? ¿Cómo te sentís en la relación con tus hermanos en Cristo, no? Ese es el pueblo de Dios. Te guste o no la cara del hermano, el carácter o la forma que tenga, es el pueblo en el cual Dios te colocó providencialmente. Y eso nos tiene que llevar a una relación de amor para con los demás, de unos para con los otros, por más que haya pecados y cuestionamientos en el medio. A pesar de eso, Dios te puso en un lugar de manera providencial para que tu alma sea edificada y para que las personas que están sin Cristo sean llevadas a Él. Uno debiera estar dispuesto en lo que sea por sus hermanos. Bueno, en la familia aún más. Aún más. Por eso ese amor fraternal se ha de ver. Pero también dentro de la familia hay una herencia. Y Pablo utiliza la figura de la herencia en el sentido de las riquezas en Cristo que nosotros tenemos. Esas riquezas que nosotros tenemos como padres, vamos a decir, en Cristo, cuando dice ahí en Efesios que Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, esa es una herencia que nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos, o parte de todo eso, ¿no? Y eso está asociado al ambiente familiar de alguna manera, donde somos herederos de lo que nuestros padres nos dejan al partir de esta vida. Nosotros cuánto más debemos dejarle a ellos una herencia espiritual. Pero también hay un sentido de adopción, ¿no? Y esta es una palabra que revela un amor precioso.
Porque ustedes saben que cuando el Señor nos justificó y nos llamó eficazmente, también nos adoptó. Y eso habla del amor de Dios para con nosotros. Toma a una persona como parte de su familia en la situación de hijo, recibiendo los privilegios y los beneficios que le corresponde a un hijo legítimo. Es como cuando nosotros quizás adoptamos un niño y tenemos otros que es nuestro, pero queremos adoptar un otro niño que quizás no tiene padres o como se haya dado la situación. Para nosotros serán los dos iguales. No es biológico, no es, vamos a decir, legítimo, no es de sangre, pero es mi hijo. Y esto ocurre en el Evangelio, hermanos. Somos adoptados como hijos de Dios por su gran misericordia. Es un reflejo de lo que Dios hizo en Cristo para con nosotros. Así que la naturaleza evangélica de la familia debe ser manifestado tanto hacia adentro como hacia afuera. Hacia adentro en la familia y hacia afuera ser un testimonio al mundo. Y esto significa que la forma en la que vivimos como familia debe proclamar el evangelio que creemos. Debe hacerlo, hermanos. Si nosotros decimos, o los vecinos de alguna manera saben que nosotros somos cristianos, entonces debemos cuidar ese testimonio. Siempre, a como dé lugar, hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque siempre el que va a quedar mal parado es Dios. Y no ha de ser porque Dios es imperfecto o es pecaminoso, sino porque nosotros somos los pecadores que hacen quedar mal a un Dios santo. Las familias cristianas deben tener un testimonio real para con otros. No somos llamados simplemente a tener una buena familia y no predicar el evangelio. Pero lo que sí debemos hacer, hermanos, es mostrar que el orden en nuestra familia, las realidades que ocurren en la obra del evangelio son parte de nuestra familia. Nosotros queremos reflejar como familias cristianas el evangelio de Cristo y debemos esforzarnos por llevar esto adelante. Ahora, ¿de qué manera, para ir cerrando, hermanos, se revela esto? Bueno, en un amor sacrificial y verdadero. El amor de un padre a sus hijos revela el amor bendito del Padre hacia sus hijos adoptados mediante la obra del Evangelio, la obra de la cruz. El amor sacrificial de un esposo revela el amor de Cristo por su iglesia. Todo el tiempo. Lo muestra claramente. Cuando los hijos observan ese amor familiar, pueden entender de una manera bien práctica el amor que el Evangelio ofrece. Hermano, esto no queda solamente en el ámbito de la familia, en la relación entre un padre y un hijo. Esto es más profundo. Si la relación es bíblica de un padre hacia su hijo, el hijo lo va a percibir cuando lea la Escritura. Va a decir, con razón mi padre es así. Pero si no se hace así, también dirá, mi padre dice ser, pero no concuerda con lo que dice acá. Y generalmente esas facturas no se dan en la niñez, pero sí se dan más adelante. Y empiezan a venir las facturas. Y ahí quizás es tarde para empezar a volver atrás. Por eso el Señor dice, es bueno redimir el tiempo, ¿no? Ahora es el tiempo que los hijos son chicos. Ahora es el tiempo que hay que disfrutar de ellos. Ahora es el tiempo en el cual hay que predicarles el Evangelio, porque tengo que estar gozoso de este tiempo, porque este tiempo quizás pase. Porque tampoco sé si mañana voy a estar aquí, pero el Señor me ha regalado este momento para hacer esto y para llevar adelante esto ahora, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la iglesia, en tu labor cotidiana, en lo que sea. La gloria a Dios hay que dársela ahora.
Cuando los hijos observan ese amor familiar, entienden el Evangelio. Pero también se revela injusticia. La familia también sirve para mostrar justicia. Cuando nosotros corregimos los pecados, reflejamos la justicia de Dios. ¿Lo pueden ver? Reflejamos la justicia de Dios. Los pecados de los hijos deben ser tratados en disciplina. Primero por amor a Dios y también después por amor a ellos. Pero porque cuando el pecado se ocurre, la ofensa primero no es para el padre, sino es para con Dios. Y cuando nosotros logramos hacer ver a eso a nuestros hijos e inculcarles ese principio que, hijo, has pecado, pero no es tanto contra mí, sino contra Dios. Y día a día mostrarles que el pecado primero es contra Dios. Eso es algo que nunca lo van a olvidar. Los pecados son tan graves que llevan a una persona al infierno. Y también de eso deben ser conscientes. Esta disciplina en la familia puede ser una forma de la gracia para que puedan entender el castigo, que también está en el Evangelio. Que un día cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a Dios por lo que creímos o lo que no vivimos o lo que no hicimos en esta vida. Y ellos deben saber esto. La iglesia tiene la función de predicar el Evangelio, por supuesto. Pero el mayor responsable de tu casa sos vos, hermano. Soy yo. Hay un concepto que se revela en gracia. Hay momentos cuando el verdadero arrepentimiento se nota en nuestros hijos y les mostramos la gracia. El hecho de que uno de nuestros hijos pueda decir, sí, veo mis pecados, eso ya es gracia. Aunque no haya llegado a la salvación todavía, eso es gracia, hermanos. Es gracia. Porque hay muchos que no pueden ver sus pecados. Yo tengo un hijo de 36 años y no puede ver su pecado. Y es un dolor grande. No lo puede ver. Es un buen chico, humanamente hablando, pero no puede ver sus pecados, con lo cual no tiene nada de que arrepentirse. Pero el Señor quiso que sea así, por lo menos hasta el día de hoy. Pero nunca hay que perder la esperanza, hermanos, porque para eso somos llamados a una familia. Para eso somos llamados a ser el sacerdote de nuestros hogares. Y quizás hay, como decía al principio, en esta mañana, hay familias, vamos a decir, que están desordenadas hoy día. Y es una realidad permanente, hermano. Ustedes no saben la cantidad de situaciones que llegan a la iglesia con familias desmembradas, con conflictos, con problemas, mujeres solas, hombres solos, hijos por un lado, por el otro. Es interminable esto. Y es a causa del pecado. De la irresponsabilidad de no creer en lo que Dios dice. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, a partir de ahí ya no hay más excusas, ¿no? Bueno, lo que decíamos también del versículo en Hechos, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Así que, mi hermano, si llega algo a tu vida que te sacude y te hace ver tu pecado, a partir de ahí tenés que confesarlo, alcanzás misericordia, pero ya no más esto. Ya no más. Porque si sigo en esto, estoy despreciando la sangre derramada de Cristo en la cruz por ese pecado en el cual quiero seguir. Y con respecto a la piedad familiar, hermanos, cuando nosotros entendemos estas cosas, tenemos que ser coherentes con lo que entendemos y empezar a vivirlo. Si no, no hemos entendido absolutamente nada. Esa manifestación del Evangelio se puede ver también en el hogar, pero los responsables de transmitirla somos nosotros. Y por último, se revela también en el arrepentimiento, ¿no? Nuestros hijos deben aprender el arrepentimiento. Incluso nuestros cónyuges deben aprender el arrepentimiento. ¿Cuántas situaciones en el día a día en la cual, mirá, creo que estás pecando contra el Señor?
Y en un momento de ofuscación y de enojo, bueno, vos siempre igual. De unos para con otros, ¿no? Pasa en la familia. Por eso necesitamos aprender del arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento no fue una vez al principio para salvación. Y ya está, el Señor me salvó y bueno, ya soy salvo, así que sigo siendo como soy, total. Eso no es buscar santidad, eso es antinomianismo. Y ya lo hemos hablado cuando vimos la ley moral de Dios. Nosotros cuando llegamos al Evangelio, el Señor nos salva, pero busca de nosotros santidad, que debe ir creciendo en el tiempo que el Señor nos da en esta vida. Y también es parte del arrepentimiento cuando vienen los pecados, porque los pecados van a venir. Entonces debemos aprender a arrepentirnos. El arrepentirnos hoy día en la vida del cristiano es una limpieza diaria. Cuando llego a la noche y Señor, la verdad que hoy tuve un mal carácter con mi esposa, me exasperé con mis hijos, no fui congruente con tu palabra, lo que sea que haya pasado, hermanos. Eso es una limpieza diaria de nuestros pecados. La salvación ya está. Pero cuando uno empieza a dejar de lado esa costumbre de limpiarse día a día, eso después recae en una bomba, la cual hablábamos hoy por la mañana. Y cuando todos después ven, ay, mirá cómo terminó ese matrimonio, o mirá la relación de ese hijo rebelde con la familia, eso no fue en ese momento. Eso explotó en ese momento. Pero el camino de la degradación hasta llegar ahí viene desde mucho antes. Y eso pasa porque generalmente nosotros no nos limpiamos de nuestros pecados. Por eso hay que aprender arrepentimiento. Entre los esposos, para con los hijos, en medio de la familia es algo que debe estar por causa del pecado. El pecado no se disolvió ya de nosotros. El Señor nos salvó, sí. Nos quitó la culpabilidad del pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y gracias a Dios por eso. Pero hermanos, seguimos luchando con el pecado. Entonces la pregunta es, ¿luchás con tu pecado? O muchas veces nos da lo mismo. Bueno, porque en el tema de la piedad familiar, muchas veces vamos a decir, bueno, es tarde, estoy cansado. Es penoso que en el hogar de muchas familias, incluso en familias cristianas, hermanos, por causa del pecado, el amor, la justicia, la gracia, el arrepentimiento, no estén reflejando las verdades del Evangelio. Es penoso. Es penoso que eso no suceda. Y no solamente es penoso, sino que estamos en pecado frente a Dios, porque no estamos considerando su palabra. Así que mis hermanos, viendo estas, vamos a parar ahí para esta enseñanza y vamos a dejar lo último para más tarde. Pero hermanos, necesitamos pedir gracia al Señor para que Él nos ayude a comprender cabalmente lo que significa ser cristiano, lo que significa ser cabeza del hogar, lo que significa ser una esposa piadosa y lo que significan los hijos en el medio de una familia. No es todo solamente una relación de amor y de buena relación entre todos. Estamos reflejando o no el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que tiene que tener más peso. Entonces la pregunta debe ir a ser, en mi casa, ¿estamos reflejando el Evangelio de Cristo? ¿Estamos siendo consecuentes con lo que el Señor dice en su palabra? Y no importa el tipo de familia que tengas. De mi parte, ¿lo estoy haciendo? Que el Señor nos ayude a examinar estas cosas, hermano. ¿Sí? Oremos y terminamos esta parte. Padre, gracias Dios, gracias Señor, porque cuánta verdad tú nos infundes, Señor. Cuánta verdad, Padre, que vemos que en nuestras vidas a veces se disipa tan fácilmente, Señor. No solamente por el pecado, sino por la vida verborrágica que llevamos, Señor, día a día y no consideramos tu palabra. Padre, tú sabes, Señor, en dónde está la intención de nuestros corazones. Te pido que
cada uno de nosotros pueda examinarse, Señor, de manera profunda, sabiendo que este tema, Señor, es tan importante, porque podemos estar sumidos en un montón de doctrinas, Señor, que de ninguna manera desprecio, Padre, tú lo sabes. Necesitamos ser doctrinalmente correctos, Señor, en nuestras iglesias, pero más aún debemos ser consecuentes con la palabra de manera personal, Señor. Y para eso necesitamos de tu gracia, porque no podemos solos, Señor. El pecado que anida y que todavía vive en nosotros hace que todo lo que nosotros hagamos sea pecaminoso muchas veces, Señor. Por eso, Padre, te ruego por mis hermanos aquí, por las familias representadas, por cada alma, Señor, para que podamos examinar nuestro corazón y, si es necesario, pedir perdón por esto, Señor. Ayúdanos a hacerlo con un corazón humilde y genuino, buscando tu rostro y también, Señor, buscando que tú nos guíes a hacer lo que hay que hacer. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Sí, paramos uno.